¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Espero que anden muy bien. Sean ustedes bienvenidos a Fan Aromático. En el día de hoy traemos una terrible reseña en el canal porque se viene uno de los perfumes que últimamente me está encantando y en mi colección aporta muchísimo, y este es Platinum Egoist de la casa de Chanel. Así que si quieren conocer la reseña completa y mi opinión sobre esta fragancia, por favor los invito a que se queden. Y bueno, para comenzar con la reseña vamos a hablar muy brevemente del tema del packaging. Obviamente, como pueden ver, es un packaging bastante minimalista, por lo menos en el tema de lo que es la botella. Es bastante simple, con algunos cuadrada, con algunos rebordes acá cortados bastante bien. Y después tenemos la tapita, que es común, con el sello de Chanel. Por abajo tenemos que se ve apenas, se ve realmente apenas, que dice que es, bueno, las condiciones, que es un perfume eau de toilette de 100 mililitros. Por acá tenemos lo que es el tapón, que la verdad es un tapón muy común. La verdad que se puede agarrar bastante bien, pero es bastante común. Y luego el atomizador, que es bastante bueno, pero es un atomizador bastante simple en ese sentido. Es bueno, pero no tiene nada de otro mundo. Vamos a mostrar por acá el tema de las atomizaciones, para que ustedes puedan ver cómo funciona el tema del atomizador. Es muy bueno, la verdad el tema del atomizador no hay quejas, pulveriza bastante bien, atomiza bastante bien. Después vamos a hablar de la Francia. Y como ustedes pueden ver, esta es la cajita, la verdad también bastante sencilla. Acá tiene un packaging bastante vintage, vamos a llamarlo así, porque después vamos a hablar un poco de esto, porque es un perfume bastante vintage, y no solo por esto, sino por el año de lanzamiento de esta fragancia. Esta fragancia fue lanzada por primera vez, no esta Francia, sino la línea con Egoist en el año 1990 por Jacques Polch, que es el que mantuvo toda la línea. Luego, 2 años posterior al 1990, en el 92, lanzó la misma línea, el Egoist, pero se llamaba Cologne Concentré, un perfume totalmente discontinuado. Y otro año después, en el 93, en 1993, lanza el Platinum Egoist, que es el perfume que vengo a reseñar. Los dos anteriores, o sea, el original, el Egoist, y el Egoist Cologne Concentré, son dos fragancias que apuntan a un perfume, a una idea de perfume diferente, un poquito más amaderada, un poco más, quizás más cálida, más para los climas un poquito más frescos. Y acá tenemos un perfume totalmente diferente, un perfume nada que ver con los anteriores dos, un perfume que radica en una tendencia vintage y old school como los otros dos, pero más para los climas un poquito más cálidos, ¿no? Para estos climas de primavera-otoño. Un perfume bastante bueno, como ya digo, lanzado en el año 1993 por Jacques Polch. Es un perfume que vamos a estar encontrando, por lo que sentimos acá, un perfume muy fresco, muy limpio, muy aromático, un poquito especiado y un poquito amaderado. Es un perfume bastante completo en lo que yo pienso en esta fragancia. Un perfume que ya a principios vamos a estar percibiendo ahí la nota de lavanda para mí como protagonista, junto con una parte aromática. Tenemos por una parte Petit Grain, por otro lado agarramos un poquito romero, ese romero que encontramos también en, por ejemplo, Acqua di Gio Profumo, que lo encontramos ahí como aromático, un poquito oscurito. Y también vamos a tener la nota de Neroli. Pienso que en esta salida lo que predomina bastante es esta parte de lavanda, muy limpia, jabonosa, lavanda de vintage, fougère, más radicado en los años 80 sobre todo, más que a los principios de los 90 93, es un poquito más fougère vintage. Pero también tenemos esa parte aromática que lo que hace es también equilibrar un poquito y tirarlo a algo un poquito más cítrico, ¿no? Sobre todo por el Neroli, por el Petit Grain, que parece como si tuviese algún cítrico ahí escondido, limón, para que se hagan una idea. Lo tenemos ahí escondido, que regula un poquito eso. Luego vamos a tener en las notas de corazón la parte de geranio. También vamos a tener una parte bastante floral ahí, porque tenemos una parte de gálbano, una parte de jazmín y una parte también de esclarea. Creo que esta parte predomina bastante, sobre todo esta parte de geranio, que lo hace... A ver, en las notas fougère generales siempre tenemos la parte de lavanda junto con la de geranio y musgo de roble, que después vamos a hablar, que también lo tiene el musgo de roble, pero siempre tomamos estas tres notas protagonistas de la base de un fougère. Y creo que acá predomina mucho esa base fougère, pero ¿qué es lo que pasa? Le da como esa parte quizás un poquito más atemporal, esa parte más moderna, esa parte de brillo diferente que le da esa peculiaridad de tener esa parte floral, que lo que hace es que no brille tanto esa parte de la lavanda, sino que sea un perfume un poquito más labrado, bien continuado, sobre todo con esta parte de gálbano que le hace ser un perfume un poquito más floral, un poquito más apenas dulce, muy bien y muy prolijo y muy jabonoso. Y en la parte de fondo tenemos obviamente musgo de roble, como ya habíamos anticipado, una parte también quizás acá aromática,
por así llamarlo, con esta presencia del vetiver, el vetiver mucho más verdoso que oscuro. Y después obviamente tenemos esta parte de ámbar muy escondido ahí, dulce, que protagoniza sobre todo, o por lo menos realza un poco más las notas florales que decíamos intermedias, que son notas que realzan bastante esa parte dulzona para que no sea tanto el fougère el dominante. Y luego esa parte también amaderada, donde tenemos cedro y tenemos por otro lado sándalo. Bajo mi opinión, el cedro y el sándalo se comportan muy amable, muy noble en esta Francia, porque lo que da acá es como una parte mucho más masculina, un poquito cremosa, masculina, seductora, y creo que la parte aromática, la parte amaderada no protagoniza tanto como esa parte aromática, pero sí que está ahí protagonizando bastante en ese desenlace final de Francia, en ese cierre final, haciéndolo mucho más, yo lo llamo como limpia, transparente, tranquila. No es una parte oscura, sino es más unas maderas un poco más limpias, más jabonosas. Quizás acá no está mencionada como nota de esta Francia, pero quizás el almizcle, esa parte jabonosa del almizcle, creo que también hubiese estado bueno remarcarlo acá, porque se percibe esa parte de almizcle. Creo que en general es una fragancia mucho más fougère, ese fougère antiguo que nosotros teníamos, en donde predominaba, como bien mencionábamos, la nota de lavanda. Acá lo vamos a tener, es gran protagonista, pero también son otras notas que lo hace ser mucho más atemporal. Esta parte aromática que es muy presente, esa parte jabonosa, que la verdad que domina bastante bien, o por lo menos equilibra bastante bien esas partes fougère, y lo que hace ser es un perfume mucho más equilibrado, mucho más equitativo, y por eso es un perfumazo que para mí es totalmente atemporal. ¿Y por qué digo esto? Porque para mí es un perfume que, a pesar de sus notas ser bastante fougère y de enmarcar quizás esa parte de la historia en donde el perfume era muy para personas, para hombres mucho más formados, para hombres mucho más maduros, también tiene esa parte, ese compromiso, como me pasa con muchas fragancias, pero creo que esta determina mucho más, que lo que hace es agarrar, quizás no es tan aniñada como pasa con Le Mol, que es un fougère mucho más atemporal, mucho más avainillado. En este caso seguimos teniendo esa madurez, esa solvencia de una persona que ya sabe lo que quiere. Es una fragancia que después vamos a ir desglosando un poquito más el tema del sexo y el tema del uso de esta fragancia, pero creo que es una fragancia que no se olvida de esa parte fougère, que es muy dominante en un 60%, 65% hasta inclusive, pero ese 35% lo hace un poquito más tranquilo y no un fougère vintage, como quizás pasa con otras fragancias, por ejemplo como las Tête Lapidus, que son perfumes mucho más vintage, como el Drakkar Noir. Son perfumes mucho más que uno ya lo huele y dice, no, esta fragancia es muy old school. En esta fragancia vamos a notar la madurez que tiene este perfume, la personalidad que ya tiene, pero a su vez no es tan chocante y es mucho más agradable. Por eso para mí es un terrible perfumazo, sobre todo un perfume mucho más serio para diversas ocasiones que después vamos a estar hablando. Un perfume que a mí en piel, la verdad que, a pesar de ser un eau de toilette, es un perfume que me dura unas 6 a 7 horitas tranquilamente en piel. Un perfume que las primeras 2 horas proyecta bien moderado. Es un perfume moderado, no es un Beast Mode. Es un perfume bastante moderado que en un metro y medio va a estar ahí proyectando bastante bien. Es una fragancia que me gusta mucho porque en particular es ideal, como ya dije, para las estaciones un poquito más cálidas, para la primavera, para el verano. A mí me gusta hasta inclusive utilizarlo en otoños un poquito más calurosos por día, también me gusta utilizarlo. Una fragancia que se comporta muy bien para la primavera. Creo que la primavera es la estación ideal, sobre todo es una fragancia ideal para el día más que para la noche, pues es un perfume bastante serio. Vuelvo a mencionar, rescato esto, es un perfume muy serio, un perfume que cuando me preguntan el tema del sexo, para mí es un perfume ideal para el sexo masculino. Yo lo percibo así. Una mujer con esta fragancia, no quiero decir que no le vaya bien, los perfumes son totalmente unisex, no tienen género, pero este perfume está quizás amarrado a ese pasado histórico fougère de la perfumería masculina, lo sigue teniendo. No pasa al igual que con el Le Mol, que aún así creo que el Le Mol es un perfume mucho más masculino que unisex. En este caso se cierra mucho más a esa perfumería masculina, pero que creo que es un perfume más destinado también para el público mucho más maduro, el público cuando me preguntan de edades, y pienso que es un perfume de 30 años para adelante. Y puede una persona de 20 años utilizar esta fragancia, no le va a quedar mal, porque lo que tiene es que es un fougère un poquito más atemporal. Lo que pasa es que es un perfume ideal para oficinas, ideal para, por ahí,
un encuentro, una reunión o por ahí una entrevista laboral. Pienso que es un perfume un poquito más responsable, un perfume mucho más maduro, un perfume más moderado, quizás no tan el extremo como un Fougère Vintage, pero sí que tiene esa personalidad que no lo podemos utilizar para una fiesta, para una joda, para una salida de noche. Eso para nada, es un perfume diferente y que hasta inclusive genera cumplidos, pero cumplidos dentro del ámbito que les menciono. ¿Por qué? Porque es un perfume que en oficinas no molesta, no atosiga, un perfume bastante coherente, bastante completo, bastante maduro y que en mi opinión, por lo menos lo que yo pienso de esta fragancia después de haberlo utilizado durante bastante tiempo, pienso que es una fragancia que es totalmente atemporal y es un perfume que siempre lo tenemos que tener presente en una colección, porque un perfume para una ocasión especial siempre lo tenemos, y esta es una fragancia que aparece en todas partes del mundo y es una fragancia bastante noble. Quiero mencionar eso porque es importantísimo tener en cuenta que siempre hay que tener una fragancia noble para una ocasión muy especial. Ahora vamos a enmarcar muy bien lo que son los puntos positivos y puntos negativos de esta Platinum Egoist de la casa de Chanel. Para comenzar quiero mencionar o destacar los puntos positivos, que creo que tienen muchos puntos positivos. El primero para destacar es el tema de la composición aromática. Siempre los menciono en los perfumes que a mí me encanta. Este es uno, ¿por qué? Porque es un perfume, Chanel siempre tiene eso de que tiene magia. En cada una de sus fragancias no lanzó mucho, es una marca de las que más criticadas está por no lanzar perfumes al mercado, es uno de los que más se quedó atrapado en el pasado y que no lanza nuevos perfumes, pero estos perfumes que se siguen produciendo la verdad que lo hacen muy increíbles, con una calidad suprema. Me parece que esta calidad que tienen los Chanel son increíbles y acá se determina bastante. ¿Por qué? Porque tiene esa parte que no molesta, esa parte que no es sintética, muy natural. La calidad que tiene Chanel es increíble, la verdad que es increíble, y no hablamos de un perfume que está en la colección privada, sino uno de los perfumes comerciales de la casa de Chanel. Entonces me parece que eso es para destacar muchísimo como punto positivo. Otro de los puntos positivos es que es una fragancia, por lo menos que yo percibo, que es bastante atemporal, que es una fragancia que te sirve para todas ocasiones elegante estamos hablando, pero todas las ocasiones elegantes o compromisos importantes que vos le des a tu vida, creo que es una fragancia que te va a acompañar bastante bien. Es una fragancia que va a estar ahí presente, una fragancia que no atosiga, una fragancia que te da cumplidos. Todos esos son puntos positivos que podemos encontrar en esta fragancia. Además, se suma a eso el grado de versatilidad que tiene esta fragancia, sobre todo para los climas más cálidos y para, como ya digo, se puede utilizar para la noche, pero me parece que para el día destaca un poco más. Aún así es una fragancia que a la noche, en un compromiso importante, en alguna reunión, también destaca muchísimo, sobre todo por ese secado amaderado, dulce de fondo, que la verdad que lo hace resaltar muchísimo más. Es una fragancia que no se tiene en cuenta, por lo cual también es una de las fragancias que mucho no vas a oler en la calle, en el cotidiano, en el día a día. Entonces eso genera también puntos a favor, porque es una fragancia que te da un carácter único, te da un carácter también maduro, te da un carácter mucho más importante, y a la hora de llevarlo a una entrevista, a alguna reunión o algún acto importante en tu vida, sí que vas a destacar sobre los demás. Y también otro punto positivo es que lo encontrás en la gran mayoría de perfumerías de todo el mundo. Chanel se encuentra en todo el mundo, es de la parte comercial y además es se consigue al igual que Egoist. Se consiguen estas dos fragancias, se consiguen muy a menudo, más que por ejemplo la Cologne Concentré, que está totalmente discontinuada, u otras fragancias también que suelen ser muy difícil de hallar. Esta Platinum Egoist se consigue en cualquier parte del mundo, con lo cual eso también se anexa a un punto positivo. Ahora, por consecuente, ¿no?, en los puntos negativos podemos encontrar muy pocas variaciones de estos puntos negativos y bastante subjetivos. Por ejemplo, a mí me pasa que, como bien mencionaba, está bien que es un perfume importantísimo para ocasiones especiales, pero para un día a día por ahí desentonás un poquito por el grado de formalidad que tiene esta fragancia, o por quizás rememorarnos al pasado Fougère Vintage, y por ahí también a algunas personas le choca bastante este 65% que menciono yo. A mí me gusta, pero no quiere decir que otras personas la huelan y que digan, esto la verdad que tiene ese ADN parecido a, no, está bien, no es un Drakkar Noir, pero tiene ese ADN muy parecido a lo que es un perfume bastante de abuelitos, de personas grandes. Sí, puede ser que te lleve a eso. A mí por ahí quizás es algo que no me choca tanto porque me gusta utilizar ese tipo de perfumes, pero sí que es de destacar que quizás a otros jóvenes de 20, 25, hasta inclusive de 30 o 35 años, estas fragancias no les gusten. Además es algo bastante medio formalcito para utilizar y las ocasiones de uso por ahí quizás no son tan versátiles como si su modo de uso, sus estaciones de uso.
por ahí el modo de utilizarlo para salir de noche, para algún compromiso, para el día a día, por ahí quizás no termina siendo lo más versátil que hay. Pero después otro punto negativo para destacar es el tema de precios. Ese es otro punto negativo porque Chanel, el problema que tiene número uno de Chanel es el tema de los precios. Son muy altos los costes de cada perfume, al igual que Dior. Me parece que hasta inclusive es más alto que Dior, pero se equiparon bastante con la línea de Prada, que son perfumes bastante costosos dentro de la gama comercial. Por ahí ese es otro punto negativo que podemos destacar de estas fragancias. Otro punto negativo, sinceramente, sacando de lado todo esto que les menciono, no hay otro punto negativo, por lo menos que yo determine esta fragancia. Podemos hablar del tema del packaging, que es bastante normal, por lo que uno paga es bastante normal. Se podría llegar a tomar eso, yo no lo tengo tanto en cuenta, yo tengo más en cuenta el tema del contenido y el jugo por dentro, y que la verdad que la botella va bien, no se zafan nada, o sea, es bastante simplona y también rememorando mucho lo que es el perfume, un perfume vintage, en donde antes los packaging eran muy, pero muy minimalistas, muy tranquilos, así que esto es lo que rememora tranquilamente toda la línea de Egoist, sobre todo este Egoist Platinum, que la verdad que para mí es un tremendo perfumazo. Así que bueno, ustedes, gente, coméntenme qué es lo que opinan de esta fragancia, si alguna vez la olieron, si la tienen en colección, si la tuvieron en colección, déjenmelo saber todo en la casilla de comentarios. También agradecería muchísimo que si les ha gustado este video dejen su like, que se suscriban al canal si es que no están suscritos y que activen la campanita para que les lleguen las notificaciones de próximos videos. También voy a estar dejando, como siempre, en la descripción del video mis redes sociales para que vayan a ver mucho más contenido. Gente, muchísimas gracias por haber visto el video y nos vemos en la próxima. Hasta luego.